Agradezco por la oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre. Voy a invitarles, así como estamos, a orar, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da y que Él hable en nuestras vidas por medio de su palabra. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos en estos momentos por esta oportunidad tan hermosa, Señor, que nos brinda, en la cual podemos estar, Padre, disfrutando de su presencia en nuestras vidas, pero también la compañía, Señor, de su pueblo, que hemos venido con la única intención de tener un tiempo de comunión con usted, en el cual, Señor, pedimos que usted hable a nuestras vidas y en estos momentos, por medio de la predicación de su palabra, que usted traiga la enseñanza, Señor, que quiere traer a nosotros y nos permita, Padre, poner en práctica aquello que hemos de encontrar en su palabra. Padre bendito, en este momento también tenemos varias visitas, Padre, el día de hoy. Pedimos, Señor, que quien es creyente, usted edifique, Señor, su vida por medio de su palabra, y quien aún no le conoce como Señor y Salvador pueda llegar al conocimiento de su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Gracias por este tiempo, Señor, y como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre. Ya a algunos de ustedes, hermanos, les extrañaba. Ya para mí es raro estar predicando ahorita. Tenía 2 semanas sin hacerlo. En las tardes lo estaba haciendo, pero a algunos no les había visto por la mañana por algunos compromisos y algunas cuestiones que tuvimos relacionadas con la Semana de la Familia, y después de eso la visita del pastor Joel Robles, que la semana pasada estuvo por aquí con ustedes compartiendo. Voy a invitarles por ahí en estos momentos a ir al pasaje que estaremos tocando para la predicación del día de hoy, que se encuentra en Lucas capítulo número 17, versículo del 11 hasta el verso número 19. El pasaje, hermanos, que ahorita a continuación estaremos de alguna manera reflexionando, lo utilicé estos días pasados para compartir. No sé cuántos de ustedes recuerdan que estuvimos recolectando algunas cuestiones para llevarlas a Fundación Semilla. Cuestiones de limpieza, pañales, despensa, unos aguinaldos que nos pidieron para hacer un poquito de presencia ahí con ellos. Y con los niños que estuvimos el martes compartiendo, utilicé este pasaje. Claro, no es una prédica como tal allá, fue solamente, hablé del agradecimiento. Aquí voy a hablar un poquito más bien de la respuesta de forma en general, con una estructura de predicación en base a Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Ahorita quisiera que nos centráramos por ahí en esto. La prédica lleva por título Lo que hace la diferencia. La historia que nos narra por ahí Lucas, la leímos ya hace un momento. Y la historia nos habla, esta historia de por lo menos 10 personas que se encontraban bajo una condición muy similar, circunstancias parecidas, pero de los 10 de alguna forma uno de ellos hace la diferencia, es decir, 9 son igualitos y uno de ellos actúa de forma diferente. Ahorita voy a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué quiero tratar esta mañana o este mediodía con nosotros? Lo que me gustaría tratar y compartir es lo siguiente. Creo que la mayoría tenemos circunstancias muy parecidas. La mayoría tenemos complicaciones de la vida. La mayoría vivimos circunstancias muy iguales. Aún antes de ser creyentes todos vivíamos bajo el pecado en nuestras vidas. Pero hubo algo y hay algo que se supone debería de marcar la diferencia entre nosotros con las demás personas. Eso es lo que estaré viendo a lo largo de la prédica. Hoy la prédica tiene 4 puntos que me gustaría compartir contigo. Sabes, cuando vemos a la gente a nuestro alrededor, nos damos cuenta realmente que las personas y nosotros no somos muy diferentes en realidad. Quien marca la diferencia en nuestras vidas es la persona de Cristo. En esta historia se nos narra por lo menos de 10 personas que estaban en igualdad de circunstancias, 10 leprosos, dice el pasaje. Los 2 reciben varias cuestiones muy similares o totalmente iguales, y en medio de ello, uno de ellos responde de forma diferente a los otros 9. Hoy nosotros como creyentes somos llamados también a marcar una diferencia en nuestras vidas. Hoy voy a hablar un poquito acerca de eso. La diferencia que debería de haber en nosotros a diferencia de las demás personas, porque lo que Dios está haciendo en nuestro corazón nos lleva a actuar de forma diferente y responder de forma diferente a Dios a como las demás personas tal vez lo viven. Hoy te voy a invitar, no voy a perder mucho tiempo en la introducción o invertir, porque tengo 4 puntos, normalmente comparto 3, entonces hoy que tengo 4 quisiera desarrollar un poco más la prédica, más que la introducción, y te voy a invitar a que vayamos por medio del pasaje y veamos qué es lo que hace la diferencia con estas personas. La misma diferencia me parece que tú y yo deberíamos de marcar también
en nuestra vida. Lo primero por ahí que quiero compartir contigo aparece en el verso número 12 del pasaje. Ahí va a aparecer en pantalla cada uno de los puntos para que me vayan siguiendo, para que se quede un poquito tal vez más grabado. Y lo primero que encontramos en el verso número 12 dice así: y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, de los cuales se pararon, ¿qué dice, hermanos? De lejos. Lo primero, hermanos, que encuentro dentro del pasaje número 1, aparece por ahí en pantalla, es que todos los 10 personas que ahí maneja, o los 10 personajes que ahí están, vivían, ¿qué, hermanos? Una misma condición. Es decir, estamos hablando de que no había uno con lepra y otro con gripa, sino los 10 que están manejados dentro del pasaje eran 10 personajes que tenían la misma enfermedad. Si puedes notarlo en algún sentido, vamos a notar que eran las mismas condiciones de los mismos 10 personajes que ahí aparecen. Cuando hablamos, hermanos, de la lepra, la Biblia comienza narrando precisamente que estas 10 personas estaban bajo esa misma condición, enfermedad y circunstancias. Si puedes notar, ni uno de ellos se acerca más a Jesús porque había algunas condiciones que les impedían hacer esto con alguna persona que se encontraba sana y una persona que vivía la lepra. He predicado en algunas ocasiones anteriores acerca de la lepra que en la Biblia viene, y la lepra era considerada, hermanos, en el tiempo de Jesús, tal vez una de las peores, si no es que la peor enfermedad que podía haber en la antigüedad, no solamente en el tiempo de Jesús, sino tiempo atrás. ¿Qué era la lepra? No tal vez como muchos la conocemos hoy en día. La lepra ha venido de alguna forma modificándose, la propia enfermedad, y hoy puede ser tratada en cualquier circunstancia que ésta sea. Ya en el continente americano no la tenemos tanto, pero si tú fueras hacia el continente africano, hay gente que experimenta la lepra. La lepra de la antigüedad era una enfermedad que afectaba la piel de una persona, pero cuando ésta era contraída por alguien, no solamente afectaba la piel, sino empezaba a pudrirse la piel en vivo y a caerse en pedazos, y esto distorsionaba también el hueso de tal forma que había malformaciones que la persona estaba teniendo. Cuando una persona vivía en lepra o estaba en lepra, no se le permitía acercarse a una ciudad ni vivir con su familia. Eran sacados algunos de ellos por lo menos a 5 kilómetros de distancia de la ciudad donde ellos vivían, y había comunidades de leprosos, ya que entre ellos no podían contagiarse más de lo que ya estaban contagiados. Pero si un leproso llegaba a una ciudad, podía contagiar a una persona. Si un leproso vivía con una familia, podía contagiar a su propia familia y llevarlos a la propia muerte, porque la enfermedad era degenerativa, de tal forma que después de un tiempo la persona llegaba a la misma muerte. Ahora, puedo entender algo. La lepra, hermanos, no era una enfermedad tratable en aquel entonces. Poca persona podía salir de esa enfermedad, de tal forma que la persona que vivía la lepra quedaba distanciada no solamente de la salud que tenía, sino de la propia familia y de la propia sociedad. Si podemos notarlo en el pasaje, es lo que sucede. Cuando esta persona se encontraba bajo esta enfermedad y llegaba a alguna ciudad, ellos traían consigo una campana, y la campana la hacían sonar para que toda la gente por donde ellos iban a pasar, la gente se hiciera a un lado y no quedara contagiada de esta enfermedad, porque era muy contagiosa. Y ellos gritaban a la misma vez que tocaban la campana, decían leproso a toda voz para que la gente pudiera escuchar, si no la campana, la voz de la persona que estaba gritando, diciendo que tenía dicha enfermedad. Ahora, hermanos, no sé si podemos notar esto, ¿no? Pero tal vez hoy en día hay enfermedades que también hacen lo mismo en la vida de la persona. Y la lepra en la Biblia es comparada también de forma espiritual con el pecado, porque me parece que hace lo mismo. El pecado lastima a la persona que vive el pecado, afecta a la familia y le distancia también de la relación con Dios, pero también de la relación con la sociedad. Es decir, hay cosas que son muy semejantes. Mira, pongo un pecado tal vez que muchos tal vez conocemos o hemos escuchado. Cuando hablamos de una persona en adulterio, es una persona precisamente que cuando ésta es descubierta por su no enfermedad, sino por su pecado, que es el adulterio, ¿qué pasa con ello? Pierde muchas de las ocasiones su vida, la familia, es decir, lo que él ha construido o ella ha construido en algún momento. Cuando hablamos acerca del alcoholismo, cuando hablamos acerca de la drogadicción, es algo muy similar. Ahora, lo que voy a ponerte contigo en este pasaje o en este versículo es algo, hermanos. Los 10 leprosos estaban bajo la misma condición. Esta enfermedad, como decía, destruía muchas cosas. El pecado en nuestra vida, nuestra incredulidad y los problemas son las condiciones que muchos vivimos
y estamos bajo las mismas circunstancias y mucha gente hoy en día alejados de Dios. Algo marca el pasaje en el verso 12, si puedes notarlo. Eran 10 leprosos, ¿y qué pasaba con la lepra, hermanos? Dijimos, no se podían acercar a las personas. Hoy el pecado distancia a la gente de Dios, de tal forma que cuando alguien intenta acercarse a Dios por su pecado, no puede hacerlo. El pasaje nos dice ahí que estos 10 leprosos se pararon, ¿qué? De lejos, no podían acercarse. Ahora quiero decirte algo, ¿esto marca una diferencia en las 10 personas? No, vivían bajo la misma condición. Es decir, no hay diferencia en esto, los 10 vivían el mismo problema, las mismas circunstancias, vivían lo mismo en pocas palabras. Por eso aquí no quiero entretenerme mucho, sino voy hasta el cuarto punto, me quiero entretener un poco más, pero hay 2 puntos más antes de llegar al cuarto que también quiero tocar. Ya que los 10 vivían la misma enfermedad, cuando ellos se acercan a Jesús, ¿qué es lo que ellos piden según el verso número 13? Le podemos dar por favor a la presentación, y en el verso 13 nos dice lo siguiente, hermanos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, cuando entiendo esto, hermanos, encuentro no solamente que tienen la misma condición las 10 personas, sino también tienen la misma petición. Es decir, ¿qué es lo que ellos querían? Una restauración de vida. Que las condiciones en las cuales ellos vivían fueran cambiadas. No sé si has notado esto, pero cuando hablamos de las personas, también la gente vive lo mismo. Siempre tenemos las mismas peticiones, que sería un cambio de vida y que nuestra vida pueda ser mejor. ¿Qué es lo que ellos esperaban en esta petición que hicieron a Jesucristo? Ahora quiero rescatar, hermanos, o resaltar algunas cuestiones dentro del pasaje. Una de ellas, creo que cuando estos hombres se acercan a Jesús, todos tenían la misma petición por hacer. Su problema era la lepra y lo que ellos pedían era salir de ese problema que sería la sanidad para sus vidas. No sé si has notado, pero la gente con la que tú y yo convivimos vive los mismos problemas, muchos de ellos. Vidas en derrota, vidas frustradas, no le encuentran sentido a la vida, no hayan muchas cosas y en medio de ellos toda la gente quisiera vivir de una forma mejor, pero no todos pueden hacer esto. Lo que encontramos aquí posiblemente es que ellos habían escuchado, hermanos, de Jesús, o sabían que Jesús podía ayudarles en el problema que ellos experimentaban. Ahora, la Biblia no nos da una explicación muy amplia de ello, pero te pregunto, si tú fueras leproso y pasa una persona que tú no conoces, ¿le pedirías ayuda para sanar? Yo no. ¿Sabes a quién le pediría ayuda? A quien sé que tiene la capacidad para ayudarme. Yo no sé qué tanto ellos conocían acerca de la persona de Cristo. No sé qué tanto habían escuchado acerca de Jesús, pero encontramos ya este pasaje que marca en Lucas capítulo 17. Ahora, si encontramos algo, hermanos, es que Lucas trata de poner en orden las cosas que se habían escrito de Jesús. En el capítulo 17, si podemos analizar los primeros 16 capítulos, encontraremos que Jesús había obrado ya sanidades, había levantado ya por lo menos a un muerto en ese momento, había sanado a otros leprosos en algún momento, había hecho una serie de milagros que yo supongo, quiero suponer porque la Biblia no me lo dice, pero quiero suponer que estos 10 leprosos habían escuchado del poder de Jesucristo de tal forma que cuando lo ven pasar por ahí, los 10 intentan acercarse para hacer la misma petición. ¿Por qué digo esto, hermanos? Vuelvo a decirte, mira, si yo tengo problemas de salud hoy en día y traigo un dolor en la garganta, no me acercaría con la hermana Liliana, que está de este lado, a pedirle ayuda. No porque no confíe en ella, confío en otras cosas, pero en la salud, les pregunto, ¿a quién me acercaría? Posiblemente a la hermana Hilda o al hermano Gabriel, que son médicos, porque sé que ellos pueden darme algún remedio para solucionar el problema, porque lo que vivo tiene que ver con salud. Ahora, si yo no entendiera un tono, pues iría con la hermana Liliana y le dijera, hermana, que es un bemol sostenido, porque no lo encuentro. Pero como el asunto tiene que ver con salud, pusiera mi vida en alguien que pudiera ayudarme, porque sé que tiene la posibilidad o tiene la capacidad para hacerlo. Los 10 leprosos, hermanos, que aparecen dentro de este pasaje, a mí me parece
que de alguna manera ellos manifestaban cierta fe, pero esta fe era una fe convenenciera, que es lo que ellos buscaban, salir del problema que estaban experimentando. Y si ellos habían escuchado que Jesús podía sanar, que Jesús podía hacer un milagro por algunas personas, esto los motiva para ir a Jesús y decirle: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Los 10 hicieron la misma petición. Ahora, esto, hermanos, me gusta, porque si ellos están haciendo esta petición, nos hace pensar que ellos tenían cierta fe para creer que Jesús podía ayudarles con el problema de salud que experimentaban. Todos siempre, hermanos, tenemos necesidades delante de Dios, y todos siempre exponemos nuestras necesidades delante de Dios, más aquellos que somos creyentes, porque sabemos que en Él encontramos la solución a nuestros problemas. Pero sabes que hay gente que llegamos solamente por un beneficio y queremos que Dios obre en nuestra vida, pero no queremos una relación con Él. En los 14 años de ministerio que un servidor tiene, ya ministrando de tiempo completo como pastor, he estado en 3 ciudades, o el área metropolitana de la Ciudad de México, Torreón y Durango, y he encontrado a mucha gente que viene pidiendo ayuda. Dios le ayuda con su problema, y la gente, ¿qué hace después de recibir la ayuda? Se va, no regresa a buscar a Cristo. Lo estaba buscando por una conveniencia, para que arreglara el matrimonio que se estaba cayendo, para que le sacara de la drogadicción o el alcoholismo que vivía, porque no quería vivir bajo las circunstancias que estaba experimentando, y mucha gente viene buscando eso. Yo creo que estos 10 leprosos, algunos de ellos, por lo menos lo que encuentro, al final lo diré, pero 9 de ellos buscaban esto, solamente una ayuda a su problema, pero ninguna relación con Dios en su vida. Voy a la tercera cosa, hermanos, que les dije que tenía 4 cosas que compartir. Voy a la tercera. Dijimos que tenían la misma, ¿qué? Condición. Vivían o tenían la misma petición. Y Jesús, ¿qué les da a todos ellos, hermanos? La misma solución también. Es decir, que después de presentarle el problema y decir que querían ser sanados, Jesús les dice en el verso número, no es el 5, hermanos, sino el verso número 15, si mal no recuerdo, 14, es 12, 13 y 14, el punto número 3. En el verso 14 nos dice así la palabra de nuestro Dios, 17, 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué dice? Limpiados. Ahora, ¿cuántos de los 10 fueron limpiados? Todos. La solución que Jesús les da, ¿para quién aplicaba? Para todos. Ahora, ¿por qué digo que ellos tenían cierta fe? Porque se supone que cuando alguien estaba enfermo, se supone que cuando alguien experimentaba un problema de este tipo, lo que hacía esta persona es lo siguiente: después de recibir alguno de ellos la sanidad a su problema de la lepra, una condición era que tenían que ir con el sacerdote en la ciudad, para que el sacerdote diera por terminada su enfermedad y dijera: ya lo chequé y está limpio, entonces puede reintegrarse a la sociedad, puede acercarse a la gente y puede regresar a su vida que tenía antes de contagiarse de la lepra. Ahora te pregunto, yo no sé qué hubieras hecho tú, pero me cuestionó yo esta semana que estaba preparando la prédica. Si alguien me dice: mira, ve y muéstrate a los sacerdotes, ¿qué esperaban ellos tener cuando llegaran con los sacerdotes? Ser limpios. Yo te voy a ser sincero, si a mí me hubieran dicho esto, posiblemente le hubiera dicho: no me voy a tomar nada, no me voy a untar nada en la piel, porque se suponía que estaban esperando una respuesta a su enfermedad. Por eso digo que tenían fe. Si Jesús los envía, ellos iban leprosos con la piel cayéndose a pedazos, y no sé cuánto tenían que ir hasta el sacerdote, pero lo que yo entiendo es que por lo menos el sacerdote no estaba muy cerca de ellos. Y ellos esperaban que en el transcurso, mientras iban, tenían la fe para quedar limpios, de tal forma que ellos acceden a lo que Jesucristo les dijo y empiezan a caminar hacia el sacerdote para presentarse ante él. Si él los veía, hermanos, que la piel se le iba cayendo por la lepra, les iba a decir: no puedes regresar a tu ciudad todavía, tienes que mantenerte en la misma condición en la que hoy te encuentras.
Pero yo entiendo que estos personajes o estos 10 personas empiezan a caminar. Y yo no sé cómo llamar esto, pero la única palabra que le encontré para definir es una fe o la fe. Ahora entiéndase lo siguiente, no es una fe salvadora, sino es una fe para salir de un problema. Esto sí me gustaría aclararlo porque ahorita voy a ir a la cuarta cosa donde quiero aclarar algunas cuestiones sobre lo que marca la diferencia entre los 10 personajes. Puedo pensar, hermanos, que todos ellos tenían cierta fe, aunque por conveniencia. Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, dio a todos la misma solución al problema y les dice, ve y muéstrate con el sacerdote. Yo entiendo también que Dios nos ayuda a solucionar los problemas que enfrentamos en la vida. No sé cuál sea tu problema, pero lo que puedo entender es que todos encontramos la solución al problema en la misma persona, y la persona es la persona de Cristo Jesús. ¿Tu problema es alcoholismo? Jesús tiene la solución. ¿Tu problema es que eres un mentiroso y no puedes parar eso en tu vida? La solución la encuentras en Jesús. Tu problema es lo que sea el problema, la solución se encuentra en Cristo Jesús. Mira, a lo mejor si tienes un problema económico, Dios no te da a lo mejor todo el dinero que tú quisieras, pero por lo menos te puede dar la paz y la tranquilidad que hasta este momento no has podido encontrar en tu vida. Y de ahí no quiero decir que Dios no te ayude con lo otro, puede hacerlo. Pero la especialidad de nuestro Señor Jesucristo es trabajar en el corazón de las personas. Y de ahí hacia afuera. Me parece que eso es lo que Jesús marca en el Nuevo Testamento. Cada persona que se acerca a Jesús consiguiendo o buscando un milagro en su vida, logra conseguir la bendición de Dios sobre su vida. Cualquier personaje, hermano, ¿recuerdas a aquel ciego llamado Bartimeo que estaba en el camino? Y cuando a Jesús escucha que va pasando, porque no digo le vio pasar porque no podía ver, le dice Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué hace Jesús con él? Le pregunta qué es lo que quieres, Bartimeo. Y él le dice que recobre la vista. Y Jesús le dice, ahí está la vista que tú estabas buscando. Cada uno de los 10 personajes que estamos viendo, hermanos, tenían la misma solución a sus problemas. Ir caminando hacia el sacerdote y presentarse. Debemos entender que la única solución, como lo dije ahorita, para el problema que tú y yo experimentamos, es la persona de Cristo. Y si hay alguna persona que en esta tarde nos acompaña, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, no sé cuál sea tu problema. No soy Dios para saberlo. Pero lo que sí puedo decirte es que el problema que estás experimentando, Jesús tiene la solución a esa circunstancia que estás viviendo. Muchos de los que estamos aquí fuimos transformados por la obra redentora de Cristo. Y tu vida también puede alcanzar la misma obra si dejas a Dios trabajar en tu vida. Si crees en Él, y ahorita lo estaremos viendo esta parte. Por lo tanto, hasta aquí, hermanos, llevamos 3 cosas, ¿no? Recordemos, la predicación se llama lo que hace la diferencia. Todos tenían la misma condición. Todos tenían la misma petición. Y todos tenían la misma solución a sus problemas. Y todos fueron sanados, dice la Escritura. Según lo que la Biblia nos dice, hermanos, fueron, ¿qué dice? Limpiados. Es decir, la sanidad la encontraron en su vida, en pocas palabras. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que marcó la diferencia entre ellos? Y creo que la respuesta para ella la encontramos del verso 15 al verso número 19. Lo voy a leer completamente, hermanos. Aquí solamente puse una sección, pero me gustaría leerlo en la Biblia para que pudiéramos entender el contexto bajo el cual está. Y dice el verso número 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué dice? Salvado. La cuarta cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes es lo que hace la diferencia.
Y según lo que yo entiendo es que la respuesta es lo que hace la diferencia entre los 10. De 10 personas que dicen, 9 de ellas actúan de forma igual y una que tiene una respuesta diferente, no solamente encuentra la sanidad para su vida. Según la Escritura nos dice que encuentra, ¿qué más? La salvación para su vida. Y yo no sé, te voy a preguntar algo, no creo que la mayoría que conocemos de Cristo sabríamos qué contestar. Para ti, ¿qué tiene más importancia? ¿La sanidad o la salvación? Yo llegaría a un principal acuerdo con todos ustedes, que la salvación es más valiosa que la sanidad. Porque te aseguro algo, fueron sanados de la lepra, pero alguna otra enfermedad tuvieron en su vida. Hoy una persona tal vez que experimenta el cáncer, puede ser curada de cáncer, pero si su alma no es salva, se encuentra en el peor problema de su vida, porque tiene que ver con la eternidad y no la vida que aquí está viviendo. Cuando encontramos esto, yo me doy cuenta de algo. No sé si tú ves lo mismo en el pasaje, pero lo que hace la diferencia, hermanos, es la respuesta de uno a diferencia de los otros 9. No sé si Jesús esperaba que los 10 regresaran. Él sabía que no iba a regresar, pero hace ver a los demás como si Él dice, ¿y dónde están los otros 9? Porque ¿cuántos fueron limpiados? Y se supone que 10 habían recibido la sanidad de parte de Cristo. La Biblia no nos cuenta todo lo que tal vez nos gustaría que apareciera ahí, pero yo puedo imaginar que mientras ellos van a presentarse al sacerdote, dice que ¿dónde reciben la sanidad? En el camino. No alcanzan a llegar al sacerdote cuando todos ya son sanados o son limpios de la enfermedad llamada lepra. Te quiero preguntar, solamente imagina el pasaje. ¿Dónde crees que estarían los otros 9? Yo tengo 2 ubicaciones donde puedo ponerlos. Número 1 con el sacerdote y número 2 con su familia. Si tú no pudieras acercarte a tu familia y alguien te diera la solución al problema para poder hacerlo, ¿dónde estarías en ese momento? Posiblemente con la familia. Mira, ¿qué voy con esto? Si los 10 fueron limpios en el camino, los otros 9 posiblemente apresuraron su paso para que el sacerdote les dijeran quedan limpios y pueden regresar a su vida que tenían y reintegrarse a su familia, reintegrarse a la sociedad. Mientras que uno de ellos, hermanos, le importó más que reintegrarse, regresar hacia Jesucristo y agradecer por la sanidad que Dios había dado a su vida. Este fue el valor que enseñé con los niños. Se llama agradecimiento. Que hoy en día, lamentablemente, en una sociedad que somos más posesiva, una sociedad que somos más egocéntrica, nos olvidamos del agradecimiento y más es a la persona de Dios, porque muchos creemos que lo que hoy tengo lo tengo por mis capacidades, por mis habilidades, por lo que he tenido y por lo que mis padres me dieron, y mucha gente hoy no reconoce que lo que tiene es por lo que Dios le ha permitido tener o hacer. Lo que yo compartía con los niños de la Fundación Semilla esta semana, eran alrededor de 30 niños posiblemente, y yo les decía, ustedes tienen que ser agradecidos primeramente a Dios, también a la gente por lo que hace por ustedes, pero la gente solamente es un canal en el cual Dios bendice sus vidas. Y yo creo que hay una realidad aquí en el pasaje. La respuesta de esta persona hace la diferencia entre 9 y 1, porque uno de ellos, la diferencia es tan marcada, hermanos, que regresa, alaba a Dios por lo que había hecho y llevaba agradecimiento en su corazón de tal forma que le dice a Jesucristo, gracias por lo que has hecho. Ahora, no encontramos las palabras, pero encontramos que Jesús dice, ¿y los demás dónde están? Porque las gracias no las dieron. Pero en el último verso del pasaje, que es el verso número 18, me gusta lo que dice, no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y el verso 19 le dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿qué voy con esto, hermanos? Lo que yo entiendo, hermanos, que hace la diferencia en nosotros y lo demás, es la respuesta hacia la persona de Cristo con lo que Él busca en nuestras vidas. Sabes, a toda la gente es expuesta a la salvación posiblemente,
No sé cuántos sean en tu casa, pero en mi casa en algún sentido hay por lo menos 5 hermanos, 4 y un servidor, somos 5 varones en casa, más mis padres, y te puedo hablar que tengo 13 sobrinos y ya algunos de ellos son papás, es decir, soy tío abuelo. Hace 2 días me volvieron a hacer uno de ellos tío abuelo. Y a la mayoría de la familia, si no es que a todos, se nos ha expuesto el Evangelio. Y la diferencia entre ellos y un servidor, o los que somos creyentes, solamente ha sido la respuesta. La gente no responde a Dios, hermanos, ni responde al Evangelio. Y lo que Dios busca realmente es una respuesta a lo que Él ha hecho ya por nosotros. Yo entiendo lo que he predicado en ocasiones pasadas y lo sigo aseverando. La salvación no la ganamos nosotros, no la obtuvimos nosotros. La salvación fue ganada por Cristo. La salvación es gratuita hacia nuestras vidas porque es un regalo inmerecido de Dios. Pero ¿saben lo que Dios está esperando? Una respuesta nuestra. Que el Espíritu Santo a final de cuentas nos capacita para darla, pero espera una respuesta de nuestra parte. 10 personas vivieron todo lo mismo, pero una de ellas respondió de forma diferente a las otras 9. 9 de ellas se fueron solamente con la sanidad para sus vidas. Pero esta que regresa a glorificar a Dios y alabar a Dios por lo que había hecho en su vida, no solamente recibe la sanidad, sino también recibe la salvación. Querida persona que nos acompañas el día de hoy, yo no sé cómo ha sido tu vida hasta este momento, pero puedo decirte algo, el tiempo que tú tienes es un tiempo que Dios te ha estado buscando. Y si estás en este lugar, es porque Dios te ha traído para saber lo que Él ha hecho ya por ti. Lo celebramos hace un mes aproximadamente, un poco más. Él murió hace casi 2000 años atrás en una cruz para darnos salvación. Él entregó su vida por amor a este mundo, dice la Escritura. Pero sabes, mucha gente ha escuchado esto, pero la gente sigue viviendo como si no le importara lo que Cristo ha hecho por ellos. Lo que Cristo tenía que hacer ya lo hizo. La salvación fue derramada en la cruz del Calvario, pero hoy en día se nos ha encomendado compartir a la gente lo que Cristo ha hecho, porque la gente tiene que tener una respuesta hacia la persona de Cristo. Y a lo mejor Dios ha hecho no solamente esto por ti, ha hecho mucho más cosas en bendiciones que ha derramado para tu vida. Todos recibimos bendiciones de parte de Dios día tras día. Pero aquí la respuesta, hermanos, marca la diferencia entre las personas. Tú puedes vivir como si Dios no hubiera hecho nada por ti durante todo este tiempo. Y puedes vivir una vida sin voltear a ver a Dios, sin agradecer a Dios, sin alabar a Dios, sin glorificar a Dios, sin tener una relación con Dios hasta el día de hoy. O puedes entender que tú necesitas el día de hoy una relación con Cristo. Necesitas acercarte a Él, rendir tu vida y creer en Él como Señor y Salvador de tu vida. La Escritura nos dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Lo que Dios está buscando el día de hoy es que tú puedas entender que necesitas relación con Cristo Jesús. Necesitas doblegar tu vida y aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Necesitas creer en Él, porque la Escritura nos dice que esa es realmente la diferencia. Vuelvo a decirte, puedes vivir la vida como si Dios nunca hubiera hecho nada por ti, o puedes entender todo lo que Dios ha hecho por ti y rendir tu vida delante de Él. La invitación está aquí. Tú puedes ser como uno de los 9, o puedes ser como el uno que regresó glorificando a Dios por lo que había hecho en su vida. Esto es para alguien que no es creyente. Pero para el que ya es creyente, tal vez aquí estamos la mayoría de nosotros, los que ya creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, aquellos que Dios ha hecho una transformación de vida en nosotros. La invitación para ti es: seamos agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo he entendido algo en mi vida, hermanos. Nunca podré pagar a Dios lo que Él ha hecho, que es la salvación tan grande que me ha derramado o me ha regalado en mi vida. Nunca podré pagar esto.
Pero un día hice un compromiso con Dios y el compromiso fue, en agradecimiento a lo que tú has hecho, yo quiero servirte con mi vida y quiero nunca apartarme de ti. Esa es mi decisión. Pero yo no puedo hacerla válida si no es por la persona del Espíritu Santo trabajando en mi vida. La invitación para ti que eres creyente, hoy estás en buen momento, has creído en Cristo, tienes una vida ya como cristiano, no sé hace cuánto tiempo. Pero la pregunta es, si Cristo ha hecho todo esto por ti, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por Cristo? El Nuevo Testamento nos dice que si uno murió por todos, después todos murieron por uno. Es decir, crucificaron su vida, en pocas palabras, para que Dios sea realmente el centro de nuestra vida y sea lo que sobresalga en nosotros. Gálatas 2:20, y con esto cierro, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y esa realmente, hermanos, es la respuesta o la mejor respuesta que tú y yo podemos dar. Sé todo lo que Dios ha hecho por mí. Sé lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Sé la salvación que Él ha derramado en mi vida. Y por causa de eso yo quiero vivir en agradecimiento a Dios con una vida entregada a Él. Vuelvo a decir, hermanos, aquí estamos en posibilidad cada uno. Tú decides ser como los 9 o tú decides ser como el 1, agradeciendo a Dios y reconociendo lo que Él ha hecho por ti. Me gustaría orar y pedir a Dios que trabaje en tu corazón. Sin la ayuda de Dios no podríamos conocerle, no podríamos creer en Él, porque el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, pecado y juicio. Y dice la Escritura de pecado por cuanto no han creído en Él. Y yo espero que el Señor te lleve a creer en Él si no le tienes como Señor y Salvador de tu vida. Pero si le tienes, yo espero que te lleve a entender que Cristo no merece nada menos que tu vida. Es decir, por debajo no. Lo menos sería nuestra vida rendida a sus pies. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra y porque a través de ella, Señor, encontramos bendición para nuestra vida. Entendemos, Señor, que en estos momentos usted nos lleva a comprender que este pasaje, Señor, es un pasaje que usted dejó plasmado en su palabra para hablar de dos tipos de personas, Señor, que puede haber en este mundo. Las personas que siempre buscan un beneficio, Señor, mas no una relación con usted, ni un glorificarle, ni un alabarle, sino solamente están buscando un beneficio personal para su vida. Y Señor, usted es tan grande y tan misericordioso que derrama bendición en la vida de muchas personas, de tal forma que aquel que tiene problemas de salud, a muchos de ellos, Señor, usted les da bendición para conseguir la salud por completo. Aquellos que tienen vida, Señor, que se están cayendo en pedazos por causa del pecado, lo que han practicado, lo que han vivido, usted les ayuda, Señor, aún para sostenerse en medio de ello y a sacarlos adelante de algunos problemas que están experimentando. A otros más, Señor, están atravesando por otro tipo de problemas, tal vez económicos, y en medio de ellos, Señor, usted derrama bendición para sus vidas. Pero entendemos, Padre, que 10 de los leprosos fueron beneficiados con algo físico para sus vidas. 9 de ellos, Señor, no querían una relación y se fueron después de recibir la bendición en su vida. Pero uno de ellos, Señor, entendió. Usted le dio la capacidad para entender, Señor, lo que usted había hecho en su vida, de tal forma que él regresa en agradecimiento, glorificándole con todo su ser a usted. Y usted no solamente, Señor, le derramó la bendición de la sanidad, sino también el pasaje nos dice, Señor, que él salió con la salvación también de ese lugar. Los otros 9 se conformaron con solo lo físico, pero este, Señor, fue bendecido en la parte física y en la parte espiritual. Permita que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos entender, Padre, dónde estamos ahorita, quiénes somos
y que nos dé la capacidad, Señor, para ser como ese leproso que fue sanado y fue salvo también por usted. Lo ponemos en sus manos, Señor, nos ponemos en sus manos para recibir de sus bendiciones, pero sobre todo, Señor, para decirle: aquí está nuestra vida rendida a sus pies. Queremos, Señor, en agradecimiento por lo que usted ha hecho, decirle: aquí estamos, y que nuestras vidas puedan ser completamente rendidas a sus pies, para que usted haga con ellas, Señor, lo que quiere hacer. Y creemos que lo que usted quiere hacer, Señor, es que vivamos su voluntad y podamos ser instrumentos útiles en sus manos para anunciar a otros las virtudes de usted, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que está aquí, porque sé que usted escucha la oración de cada uno de ellos. Y si alguien está orando para salvación, escuche su oración. Y si alguien está orando, Señor, para entregar su vida o reconsagrar su vida a usted, escuche su oración, Señor, y tome su vida, tome nuestra vida, y que éstas puedan servir para glorificarle y honrarle. En Cristo Jesús, gracias por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.